Seguimos en la edición internacional del Noticiero de la Televisión Pública, hoy naturalmente hablando y mucho de los resultados de las elecciones en Estados Unidos y de Donald Trump como ya presidente electo. Estamos para seguir conversando con Alejandro Katz, ensayista y editor. Gracias por estar con nosotros, Alejandro, y te invitamos a ver quién es Donald Trump. Donald Trump ha desafiado las probabilidades y a sus críticos para convertirse en el 45º presidente de Estados Unidos tras una campaña agresiva y sin precedentes. El republicano de 70 años, que temía que las elecciones estuvieran amañadas a favor de su rival demócrata Hillary Clinton, finalmente ganó y demostró que las encuestas estaban equivocadas. Fue una figura que dividió incluso las filas de su propio partido, las acusaciones de agresión sexual en su contra y sus comentarios ofensivos sobre las mujeres, los musulmanes y los mexicanos mancharon su campaña. Antes de apuntar a la Casa Blanca, el magnate era conocido por los hoteles de lujo, campos de golf y casinos que llevan su nombre. El multimillonario sin experiencia política fue también, hasta 2015, copropietario de los concursos Miss Universo y Miss Estados Unidos y protagonizó el programa de telerrealidad El Aprendiz. A lo largo de su campaña acusó a la élite política de Washington de corrupción sistemática, jugó con los temores sobre la seguridad nacional y prometió volver a hacer grande América, con sus propuestas radicales para la economía y la inmigración. También se comprometió a renegociar los acuerdos comerciales internacionales y eliminar el plan de salud Obamacare. Además prometió construir un muro a lo largo de la frontera con México y suspender la inmigración de regiones propensas al terrorismo, después de hablar de rechazar a todos los musulmanes. Con respecto al medio ambiente, dijo que renunciaría al Acuerdo Climático de París y levantaría las restricciones a la producción de combustibles fósiles. Veíamos que prometió, que dijo que iba a hacer Donald Trump, que hizo durante la campaña, y ahora que ya es presidente electo y que en enero va a pasar a ser el presidente de Estados Unidos, lo que haga Donald Trump también tiene efectos, te diría irreversibles sobre el resto del mundo. Sobre todo pensaba, Alejandro, a ver cómo lo analizamos en términos culturales. Mencionaba José antes la cuestión de la incorrección política. ¿Uno podría decir que llegó el final para la era de la corrección política con Donald Trump? Bueno, yo creo que ponerlo en términos de corrección o incorrección política es limitarlo a las decisiones retóricas que se han ido tomando para construir cambios culturales que hagan más amigable el espacio público. Yo creo que el problema aquí trasciende la corrección política. Yo creo que hay dos dimensiones. Hay infinidad de dimensiones. Para mi argumento voy a separar dos dimensiones. Una es qué puede pasar con Trump presidente de los Estados Unidos, y eso es especulativo. Sí. Pero hay otra que es qué pasó para que Trump haya sido electo presidente de los Estados Unidos, y creo que ahí tenemos algunas cosas para decir y algunas cosas para interrogar. Tenemos para decir que el triunfo de Trump es lo que no debería haber ocurrido en el sentido de desechar en un proceso electoral con este resultado todo el esfuerzo de construcción de sociedades democráticas iniciado en la segunda posguerra. Quiero decir, todos aquellos conceptos que nos resultaban familiares y que habíamos incorporado a nuestra dimensión de lo político, de qué es convivir con otros y cómo resolver los desacuerdos con otros, por ejemplo, no matando a los negros o segregándolos o privándolos de escolaridad, o negando el voto a las mujeres, o impidiendo los vínculos entre parejas de un mismo sexo y sometiéndolos a tratamientos de reeducación. Olvidamos que todo esto es muy reciente y es producto de luchas muy intensas y es algo que se había ganado. Como reglas básicas de civismo, digamos. Más que reglas básicas de civismo, es como grandes conquistas políticas, son grandes conquistas políticas producto de luchas políticas. Luchas políticas de los derechos civiles, que tienen que ver con la derrota del nazismo y del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con el movimiento de los derechos civiles en sus diferentes oleadas, que tiene que ver con los movimientos feministas en sus diversas... quiero decir, todo lo que tenemos es resultado de luchas, y luchas que crearon derechos y que crearon
consensos en torno de esos derechos. Y lo que vemos es que esos consensos eran más frágiles de lo que imaginábamos, Sí. y que esos derechos están fuertemente amenazados cuando en algunos casos no están ya directamente conculcados. Claro. Quiero decir, el derecho de una mujer de no ser tratada por un personaje público poderoso como un objeto sexual. Ese derecho ya se ha perdido. Ahí ya hay una pérdida. El derecho del musulmán de no ser considerado un enemigo por ser musulmán es un derecho que ya se ha perdido, porque el presidente electo de los Estados Unidos está conculcando el derecho. El discurso político es un discurso performativo, no Claro, solo claro. dice cosas sobre el mundo, sino que al decirlas, las hace. Claro, claro. Entonces, introduciendo formas de discriminación, introduciendo formas de desprecio, está provocando daños y está haciendo retroceder con mucha velocidad el reloj que durante 50 o 60 años fue haciendo avanzar una cultura. Ahora los compañeros, mis colegas te van a preguntar, pero lo último que te pregunto yo, y como breve, digamos, hay gente que está realmente muy atemorizada, digamos, ¿tenemos elementos concretos como para pensar en una cosa de tipo apocalíptica en relación a términos de civilización y de cultura? Yo creo que, yo no sé si utilizaría la palabra apocalipsis, porque el apocalipsis normalmente uno lo percibe después de que ocurrió. Yo no sé si utilizaría la expresión apocalipsis, sí utilizaría expresiones como gravedad, Sí. como intensa preocupación, alarma, alerta. Quiero decir, creo que el orden de las democracias liberales, Sí. que se construyó con esfuerzo en la salida de la segunda posguerra y que permitió un matrimonio forzado entre el capitalismo y la democracia, entre la democracia y los derechos del liberalismo, de un liberalismo que pudo recuperar la tradición republicana, convirtiéndola en la base normativa de la convivencia dentro de las naciones y entre naciones, ese orden está fuertemente amenazado si es que no está terminado. extensión, claro. Si es que no está terminado. Claro. No hay que tomar a Trump, es Trump más Nigel Farage, Sí, claro, más claro. Marine Le Pen, Claro. más Víctor Orbán, que tiene un discurso de una sofisticación. El húngaro, el presidente húngaro, un discurso sobre la democracia iliberal, de una sofisticación conceptual, que es una de las llaves maestras para la construcción de regímenes totalitarios. Digo, hay muchos frentes que indican, y si uno toma otros actores como Rusia Sí. y su propensión autoritaria, o China y su leninismo de mercado, ve que el paisaje mundial es un paisaje que nos debería provocar inquietud al menos. mucha inquietud. Te voy a pedir que seas más breve con las respuestas, así los colegas te pueden preguntar más. The Wall Street Journal al día siguiente de la elección tituló "Un nuevo orden político". En realidad Trump no me parece que es tan sofisticado en su discurso político como los personajes que mencionás, y realmente hasta me parece más liberal que los otros precandidatos en las primarias republicanas. Realmente estaban mucho más a la derecha sus contrincantes. Quisiera saber qué tipo de liderazgo, independientemente de lo que acabas de decir, se puede esperar de un Donald Trump, donde en realidad lo que sí es un hecho hoy es que él marca un poco un fin de la política. No gana la trayectoria en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, no gana una secretaria de Estado, una persona que hace, independientemente de que sea mujer, 15 años en la política o más, sino un hombre como en su momento Ronald Reagan. Bueno, no hay que olvidar que Reagan había sido gobernador de California. Además, 2 veces. Menos experiencia política. Que pero- tenía una formación política muy intensa y tenía un discurso bastante sofisticado, Reagan. Reagan era un orgánico del Partido Republicano, cuya lógica conocía muy íntimamente. No me parece que haya mucha analogía entre Trump y Reagan. Se siente un poquito así según sus asesores. Sí, pero es cierto que en el plano puramente ideológico, varios de los candidatos con los que Trump compitió en las primarias
estaban más corridos a la derecha ideológica que Trump. Pero yo creo que tenemos que discernir entre principios de derecha dentro del orden democrático y formas de la política que ponen en crisis el orden democrático. Yo creo que estoy mucho más dispuesto a discutir en el espacio público con una derecha racional y democrática que propone valores e ideas distintas de las mías, que con quien trata de sacudir la cancha de la democracia, creando situaciones que se pueden volver inmanejables. Populismo. Sí, lo que nosotros llamamos populismo, pero quiero decir este soberanismo de las masas, un discurso que es un discurso de odio y de desdén, ¿no? Quiero decir, esto ya ocurrió. Otros de los candidatos podían querer llevar adelante políticas contra el aborto, pero Trump desprecia públicamente a una serie de colectivos que son frágiles y que han sido frágiles y que comenzaban a encontrar un lugar de dignidad en el mundo contemporáneo. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la caída del muro de Berlín y se supone que ya con más de 20 años, 26 años creo, o 27, estamos ya en la generación del muro. Y esa generación del muro da un contexto en el cual, por ejemplo, mencionabas a Hungría, pero también está Grecia, también está el Reino Unido, Austria, que tienen movimientos nacionalistas muy duros. Estados Unidos no es la excepción en este caso, eligiendo a Donald Trump. ¿Cómo ves a esta generación del muro? Yo creo que hay lo que señalas me parece que aporta un dato fundamental que en mi opinión es el siguiente. La caída del muro significa el fin del pudor del capitalismo. La existencia de un régimen alternativo hacía que el capitalismo tuviera que competir no solo en el terreno de la eficiencia económica, sino también de los valores. Tenía que mostrar que era más eficiente y que podía producir más riqueza, pero también más bienestar, más justicia, porque competía culturalmente con el bloque soviético, con la idea socialista. Cuando el muro cae, el pudor termina, el capitalismo ya no tiene necesidad de competir en el terreno de los valores y empieza a pasar los valores por debajo de la trituradora de la rentabilidad. Esto es lo que de algún modo explica las poblaciones heridas que encuentran respuestas en líderes para los cuales la democracia es indiferente. Entre otras cosas, porque ya nadie tiene demasiada coerción para ser democrático. No tiene demasiada importancia la democracia. El divorcio del capitalismo y la democracia se viene produciendo desde principios de los años 70, pero está llegando a su culminación.